Ahora yo te voy a contar la historia del cuadro de al óleo que se destruyó, no era museo, se fue así, para suplantar esa foto. ¿Y por qué se hizo? Agradecer que nos le mandó la estatua de Hijo para poner a la luz. Se mandó la foto de ella. Muy bien, muchas gracias a los que están en este cierre de la Semana de Italia en Corrientes. Bueno, simplemente agradecerle al arquitecto Riera que se haya prestado generosamente a este programa en el cual encontramos. Es decir, siempre hay algo para aprender y siempre hay algo para aprender. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias al licenciado González Astuaga, director del Museo Histórico de Corrientes, y también en su nombre mi agradecimiento al Instituto de Cultura de Corrientes por la invitación para participar en esta Semana de Italia que finaliza el día de hoy, y obviamente en mi caso el aporte que voy a hacer es aquello vinculado a lo que es la arquitectura, que tiene referencias, aspectos propios de lo que es entendido como el academicismo italianizante. Lo que vemos aquí en la placa de alguna manera está dando nombre a lo que es la conferencia, que es el lenguaje academicista italianizante en la arquitectura de Corrientes. Debemos entender que particularmente en nuestra ciudad, y lo que hoy en día es el centro histórico, está pregnado de esos elementos, de esos rasgos, que son inicialmente estéticas de fachada y que le dan un carácter a nuestra ciudad, a nuestro centro histórico en particular. Paradójicamente, una ciudad de origen hispano tiene, sin embargo, una raigambre en su centro histórico mayoritariamente italiano. Eso de alguna manera también está hablando de una condición propia que no solamente es de esta ciudad, sino del país, que tiene que ver con los momentos que transitó nuestra nación y sobre todo con el aporte de la inmigración. Sí. Yo quiero hacer una introducción primeramente a lo que es la arquitectura, pero con una enunciación particular que hace referencia a que, como dice aquí el arquitecto William Morris, en 1881, un arquitecto inglés que tuvo que ver mucho con el momento, con ese tiempo a mediados y fines del siglo XIX, de una instancia y de un momento social que se estaba plasmando en ese lugar, y en Inglaterra particularmente, pero que hace referencia a lo que es la arquitectura y lo que él interpreta como la arquitectura, que abarca la consideración de todo entorno físico que circunda la vida humana. Con eso nos da la pauta de que todo lo que nos rodea es arquitectura. Todo lo que recorremos, sea interior o exterior, está circundado por la arquitectura. Puesto que formamos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas sobre la superficie de la Tierra de acuerdo a las necesidades humanas, exceptuando únicamente el riguroso desierto. ¿Qué quiere decir o qué entendemos por esto? Que es justamente la afectación de ese entorno natural, pero que justamente el hombre hace una intervención para generar componentes que le den cobijo, que le den refugio, pero no solamente como algo que nos proteja de condiciones climáticas, sino que tenga un carácter estético. Porque esa arquitectura que tiene que tener una expresión, tiene que tener una significación, tiene que exponer, tiene que denotar un tiempo, un momento en la historia del hombre. Sí. Y acá una breve referencia a Italia. Yo voy a hablar de una manera muy general lo que tiene que ver con la cultura en la península itálica, que, como sabemos, las procedencias de los antiguos pueblos que fueron asentados allí y que fueron aquellos de los cuales lo que más conocemos como Roma y ese imperio y ese estadio político
que dominó el mundo antiguo, tomó referencias, tomó aspectos, porque hay que entender de que Roma tomó de otras culturas que le precedieron componentes que fueron justamente utilizados en ese momento político, inicialmente lo que fue un Estado, luego la República y el Imperio, que fue el periodo de mayor extensión temporal y que generó ese dominio en el mundo antiguo, circundando el Mediterráneo, pero que fue tomado de pueblos que estuvieron antes. Uno de ellos fueron los etruscos, por ejemplo, que es de aquellos que han tomado muchos componentes que después se reflejan en la arquitectura y también de la antigua Grecia. Pero lo que hacen no es emularlos o reflejarlos como tales, sino reinterpretarlos y adecuarlos a sus propias necesidades. Porque hay que entender que Roma, desde la faz técnica también, ha hecho incorporaciones significativas que trascendieron a través de los siglos. Ahí lo que vemos a la derecha es el edificio de esa Roma imperial que es el Panteón de Roma, que como sabemos está en el corazón del centro histórico de la ciudad y que tiene esa gran cúpula con ese edificio liberado donde se incorpora el acceso al sol y ese templo de los dioses, que luego con el paso de los siglos se convierte en un templo cristiano y que de alguna manera está todo ese repertorio que nosotros entendemos en la arquitectura como lenguaje. Una palabra que es ciertamente recurrente. Sí. Hablar de la antigua Roma y de los tiempos imperiales es hablar, por ejemplo, de ruinas. Muchos por ahí interpretamos de que, bueno, son los vestigios que vienen de siglos, de mucho tiempo atrás, que fueron justamente testimonios de momentos en los que Roma se organizó y que legó desde lo político un orden institucional. Vemos las ruinas del antiguo foro, que era el corazón propio de la ciudad, el arco, entendido como aquello que estaba exponiendo esas glorias de las batallas, del avance, de la conquista de nuevos territorios, lo que veíamos recién abajo a la izquierda, que es el Panteón, y a la derecha creo que la obra arquitectónica de la antigua Roma más divulgada, mediatizada, conocida, y creo que hasta es un elemento identificatorio de la propia ciudad, que es el Coliseo. Pero más allá de hablar de qué es lo que contenía como tal, el tema del evento recreativo, ahí aparece en esa fachada una incorporación técnica que es la cultura romana en estos tiempos. ¿Y cuál es? El del arco. Porque en la antigua Grecia, que es de donde Roma toma quizá los componentes estructurales más destacables, teníamos un sistema constructivo que se basaba en la columna y una viga, el sistema trilítico, que es lo que incorpora Roma, el arco y con ello la bóveda de cañón corrido. Arco, bóveda de cañón corrido van a ser componentes técnicos que van a prevalecer durante muchos siglos y en distintos programas arquitectónicos, particularmente en programas religiosos. ¿Pero qué es el arco? Acá lo estoy viendo, por ejemplo, en el fondo de la sala. Aquí lo tenemos. Es un sistema estructural que está trabajando a la compresión. Compresión quiere decir que se comprimen los componentes porque las cargas están encima y que redistribuye esas cargas en los laterales. ¿Qué es lo que pasaba con la viga de los griegos? Era un elemento longitudinal que soportaba las cargas superiores, pero trabajaba la flexión. O sea, tendría a ser este movimiento. Estoy hablando de algo muy técnico, pero como para que se tenga una idea de cuál fue el aporte y la trascendencia que tuvo la arquitectura de Roma con la incorporación del arco, que bien lo vemos allí en el Coliseo, se hace evidente. Y justamente la repitencia en 3 niveles, con esos arcos, con esos elementos que son sistemas murarios, es un gran muro que está horadado, es una gran pantalla curva que está horadada,
hace de que allí esté la trascendencia de lo que técnicamente es la arquitectura antigua, clásica, como nosotros la conocemos. ¿Sí? Ya siglos después nos vamos a posicionar en una parte de la ciudad que tiene una autonomía política, que es el Vaticano, la Basílica de San Pedro, que ha sido autoría de varios arquitectos, podemos verlo a Bramante, Miguel Ángel y otros, y que justamente cuando llega a concretarse todo este sistema, mejor dicho, toda esta estructura edilicia, vemos de que no es un elemento que se posiciona en la ciudad de manera autónoma y que trasciende por una gran escala simplemente, porque tiene el edificio un aporte al urbano. O sea, ¿cuál es el aporte al urbano? La Plaza de San Pedro, porque justamente Lorenzo Bernini, el autor de esa plaza, traza una planta elíptica con columnatas es la asociación de columnas clásicas que vemos siempre en los costados, pero esto que tiene un simbolismo. No se trata simplemente de generar límites a un espacio público. Hay un carácter simbólico. ¿Y cuál es el carácter simbólico? Que la Iglesia está conteniendo al hombre y a los ciudadanos, está abrazándolos, porque ese es el mensaje significativo que se da. Entonces vemos cómo esta arquitectura tiene justamente una connotación simbólica que va más allá de cuestiones estéticas y de cuestiones técnicas. Y obviamente este templo tiene una jerarquía y un posicionamiento en la ciudad que trasciende y que fue referente también para la construcción de otros templos católicos en el resto del mundo. Sí. Acá vemos otro ejemplo que es el de la Catedral de Pisa en Italia, en donde quizás los componentes de la antigüedad, componentes clásicos, ya están de alguna manera reflejados y no de otra manera, porque estamos hablando del tiempo del románico. Románico es un estilo que se da entre el siglo VII y el siglo XI, en donde la masa muraria adquiere mayor carácter y peso. Pero sin embargo, hay que entender que el valor de este templo, ya sé que todos dirán, la torre inclinada del campanil que está, que es lo que siempre se vende y que todos dicen el día que se cae la torre se terminó la belleza. No, no pasa por ahí precisamente. ¿Por qué? Porque la cuestión está en que este templo externamente está reflejando el interior. ¿Y cómo es que un edificio está reflejando el interior? Si ustedes ven en esa imagen, hay unos arcos que están sobre la pared, como que están pegados. Bueno, esos arcos que aparecen en la planta baja, en el nivel superior, están reflejando cómo es la iglesia por dentro. Porque uno al ingresar al templo se encuentra con esa sucesión de arcos y columnas. Entonces, ese arco y esas columnas son clásicas, pero están reflejados ¿en dónde? En un muro. No están horadados, no es pasante, no es vacío, es un muro. Porque justamente el carácter del románico era el de un sistema murario de mayor volumen, en el cual las horadaciones son más reducidas. Por eso vemos esas ventanas más reducidas. Pero el lenguaje como tal, expresivamente clásico, aparece adosado a un sistema murario. ¿Sí? O vemos en este caso la arquitectura de otras ciudades y vamos a remitirnos en un caso particular con Milán, que si bien vemos un testimonio como lo que es la catedral, que tiene un rasgo que no deviene precisamente de la antigua Roma, porque es un templo gótico que tiene otro origen, sin embargo tiene un carácter en la ciudad más industrial de Italia, porque está frente a lo que es la piazza o la plaza del Duomo, que es el templo. A la derecha vemos un centro comercial de fines del siglo XIX, la Galería Vittorio Emanuele. ¿Y qué es lo que vemos en esa cubierta transparente? Una bóveda de cañón corrido. ¿De dónde deviene eso? De la antigua Roma, porque es la proyección ¿de qué? Del arco, sucesivamente.
eso deviene de la antigua Roma. ¿Y por qué la transparencia? Porque estamos hablando de una obra de fines del siglo XIX, en el cual se lleva adelante en Europa una operación arquitectónica en donde se utilizan componentes academicistas junto con la estructura metálica. ¿Por qué decimos academicistas? ¿Por qué? Porque eran los lineamientos que eran inculcados en la Academia de Bellas Artes de París de las primeras décadas del siglo XIX y que fueron reflejadas por todos los arquitectos egresados de allí en distintos espacios, tanto europeos como también en los espacios americanos. En la parte inferior, en esa foto longitudinal, vemos el acceso, fíjense, a la Galería Vittorio Emanuel. Y ese acceso, si nosotros lo colocamos al lado de un arco de triunfo de la antigua Roma, no hay diferencia. Obvio, estamos en Italia, pero estamos en una ciudad del norte, no estamos en el centro. Estamos en el norte rico, poderoso, pujante, cultivado. Estamos en el centro que fue la generación de los técnicos calificados que han emigrado a gran parte de Europa y de América, a técnicos calificados que han llegado hasta Corrientes, por ejemplo, que después vamos a ver, porque era justamente el centro de formación técnica y de calificación técnica más respetado de Europa de fines del siglo XIX. Sí. Estamos hablando aquí de Florencia, otro gran centro urbano, y aquí ya estamos en un punto medio de la península itálica, próximo al mar Adriático, y en donde sobresale esa arquitectura del Renacimiento, movimiento estético que se da en el siglo XV, que nace aquí, en Florencia justamente, y que era la idea de tomar las fuentes del pasado clásico y retomarlas a ese presente, y darle un carácter y darle una jerarquía. ¿Y esto en qué se reflejó particularmente? En el programa de las residencias de los poderosos señores ricos de Florencia. Particularmente, como sabemos, hablar de Florencia de estos tiempos nos remite a los Medici, que fueron justamente una de las grandes familias que dominaban prácticamente la política, la economía de esta ciudad. A la izquierda vemos el caso de este palacio, un palacio renacentista florentino, pero ustedes ven la presencia de arcos, de pilastras, de entablamento, el coronamiento superior, basamento en la parte inferior, desarrollo en los dos niveles superiores y el coronamiento o remate. Estos componentes se van a reflejar en la arquitectura italianizante, porque desde aquí van a empezar a extenderse y van a ser retomados bajo distintas condiciones, bajo distintas circunstancias, en distintas ciudades, no solamente europeas, sino también americanas, y obviamente al hablar de América hablamos de la Argentina. A la derecha, en la parte superior, lo que es la Catedral de Florencia, la iglesia de Santa María de las Flores, con esa cúpula de planta octogonal que descuella por una destreza técnica, por un sistema estructural que permite una autosustentabilidad y estabilidad de la misma, y que para el siglo XV puede avanzar, que Filippo Brunelleschi, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento, la lleva adelante, en un templo que ya tenía un precedente de los tiempos románicos, porque ya era anterior. Y en la parte inferior, el Hospital de los Inocentes, que sería la equivalencia a un hospital pediátrico hoy en día. ¿Y por qué lo marco aquí? Porque vemos plenamente en esa planta baja esa galería o loggia con los arcos, las columnas, y en la parte superior ese sistema de aventanamientos, una fachada que nos está exponiendo como en un programa, en este caso de un edificio de sanidad. Brunelleschi, que también fue su autor, quiere reflejar esos componentes como el arco, las columnas, los capiteles de la parte superior de las columnas. Este va a ser el modelo de una obra que la tenemos aquí en Corrientes y que después la vamos a ver.
pero vemos cómo se reinterpretan esos modelos. ¿Sí? El caso de Venecia, que es famoso por la ubicación que tiene el centro histórico de la ciudad, sobre los islotes, pero que trascendió por haber sido uno de los puertos más importantes cuando no formaba parte de una unidad política, sino que pasó por un proceso de ducado, reinado, en fin. O sea, la fortaleza económica de un área portuaria que se comunicaba con Europa y también con lo que era el cercano Oriente, que generó este tipo de arquitecturas y que también generó destrezas para la conexión entre cada una de estas islas internas que están rodeadas de canales, y que la estética, fíjense, del arco, las columnas o las pilastras que son como columnas pegadas a la mampostería, se sigue reflejando. Sí. Pero yo acá dije en varias ocasiones lenguaje. Y cuando uno dice lenguaje en la arquitectura, ¿qué entendemos por lenguaje arquitectónico? Aquí hay una definición. Partiendo de lo que la Real Academia Española nos dice que es el lenguaje, entre otras acepciones implican la manera de expresarse, como también un conjunto de señales que dan a entender algo. Nosotros nos manejamos con un lenguaje, nos comunicamos con un lenguaje. Entonces, en la arquitectura entendemos que es un edificio expresa sus características propias y destacables en el espacio urbano, asimilado a una corriente estilística expresando significado. ¿Qué son los lenguajes en una obra arquitectónica? Lo que veíamos ahora en los ejemplos. Los arcos, las pilastras, las columnas, los pilares, la parte superior del coronamiento, la parte interior del basamento, la sucesión de aventanamientos, cómo están colocadas las ventanas. Ojo, esto no es solamente asimilable a lo que es la arquitectura neoclásica, sino también a la arquitectura contemporánea. Uno de los ejercicios que les damos a nuestros alumnos en arquitectura, en historia de la arquitectura, es el aspecto lingüístico de la obra. Y tienen que analizar el lenguaje de la obra. ¿Qué tienen que hacer? Recorrer las fachadas. Recorriendo las fachadas van a interpretar qué es lo que el autor quiso decir con su obra, qué es lo que quiso expresar, porque ahí está, la arquitectura tiene una expresión. Puede o no gustar, pero la arquitectura nos está comunicando. Esa es la expresión. Sí. Y estos tratados fueron utilizados, aunque a ustedes les cueste creer, hasta mediados del siglo XX, porque incluso en la Universidad de Buenos Aires, la escuela de arquitectura que empieza a funcionar a fines del XIX, estaba en la órbita de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Recién en 1948 se independiza y se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento, 1948, 49 y 50 y tantos, para trabajar en proyectos, lo que le daban a los alumnos, les daban no como una opción, era una obligación, eran los tratados de arquitectura. ¿Y qué eran los tratados? Eran estos libros. Los libros en donde teníamos contenido todas las dimensiones, las proporciones de la arquitectura, de la estética. ¿Cuál era la raíz de todo eso? Una raíz academicista neoclásica. Entonces, ¿qué es lo que hacían los alumnos? Composición arquitectónica. Porque componían dentro de una grilla, de una trama, todo un sistema de fachadas, toda una planta, rigurosamente medida por módulos. Módulos a manera que, ahora vamos a ver en la siguiente, fíjense, toda esta grilla, todo este sistema que era una composición arquitectónica, no era proyecto. Porque el proyecto yo tengo la libertad de disponer la manera en que quiero justamente llevar adelante y buscar esa idea para que se pueda materializar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que justamente los tratados rigidizaban la creatividad, porque de alguna manera eso estaba impuesto. ¿Qué pasaba con alguien que no le gustaba este tipo de arquitectura, que quería algo más de vanguardia? Que de hecho ha ocurrido. Pues han tenido esta formación y después se libera la intención política. Entonces, ¿a dónde había que dirigir la mirada? Se planteaba entonces esos países europeos que estaban teniendo un amplio desarrollo significativo, pero que además contenían calificados técnicos constructivos.
Y al hablar de la calificación eran aquellos que incorporaban nuevas tecnologías. Y aparte de las nuevas tecnologías, nuevas imágenes estéticas. Entonces, ¿a quién se empezó a ver en ese momento? A aquellos constructores procedentes de la Lombardía italiana, del norte de Italia, que formados mayoritariamente, no solamente ahí, pero particularmente en la Escuela Politécnica de Milán, van a empezar a ser contratados, o sea, eran traídos a nuestro país, contratados con trabajo, para llevar adelante una obra arquitectónica que de alguna manera incorpore nuevas técnicas, pero que también dé una nueva imagen, dé un nuevo lenguaje, porque este país estaba buscando un nuevo lenguaje arquitectónico. Y aquí tenemos el ejemplo del Palacio San José, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, que era la residencia del general Justo José de Urquiza, y en donde podemos ver arriba a la izquierda este patio con esa galería, lo que sería el cortile o patio italiano, con la loggia o galería, con esa sucesión de arcos y de columnas. Si nosotros hacemos un poquito de vinculación con lo que veíamos antes, ahí estamos viendo rasgos del Renacimiento de Florencia, porque aparecen de esa manera. Esa torre, a manera de torre mirador, era, aparte del control, es un establecimiento rural. Esta no es una residencia urbana, es un establecimiento rural. Eso servía, además del control a manera de un elemento significativo para controlar con una altura determinada avances, o, por ejemplo, el avance que se diera sobre un territorio, a manera de un manubrio. Lo que hacía también era generar una escala. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un volumen de un solo nivel y para destacarlo tengo que llevar un elemento más elevado. Y en este caso se optó por dos elementos porque armaban una fachada. Entonces ahí se hace evidente la incorporación de ese tipo de torres. A la derecha vemos lo que es la fachada de acceso principal, con todo un sistema también de lenguaje que se replica en la fachada, lo que tenemos en el patio interior, y abajo a la izquierda esa disposición de locales que tiene este Palacio San José. Si nosotros vemos la distribución de locales y los patios, eso precisamente, la alineación de habitaciones y la ubicación de los patios no es precisamente, si se quiere, italiano. Podemos indagar si en la casa pompeyana, sí, por ese lado, en la antigüedad. Pero ese recurso proyectual más cercano de dónde viene, del tiempo español. ¿Por qué razón? Porque la llamada vivienda colonial tenía ese patio como un elemento de irradiación de vida en el núcleo familiar, con galerías que la rodeaban y a su vez con sucesión de habitaciones que la rodeaban. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? De que la tipología, que es la sucesión y disposición de locales de una vivienda, era española, pero el ropaje externo era italiano. Ese es el recurso que se utilizó durante gran parte del siglo XIX y principios del XX en nuestro país. Sí. Aquí Pedro Fossati fue un arquitecto traído justamente de Italia que terminó la obra. Y acá vemos el advenimiento del italianizante en la Argentina y estas obras que creo que, bueno, desde lo histórico obviamente vemos la Plaza de Mayo en 1861 y en 1879. Hay un edificio protagónico ahí. Creo que desde la dimensión histórica todos lo reconocemos, que es el Cabildo, nuestro Cabildo, ¿no? De los tiempos de la Revolución. Hacia 1861 esa plaza ya tuvo incorporaciones estéticas de jardinería, de espacios verdes, aparece esa pirámide, como sabemos, que contiene internamente la de Cañete, que era una pirámide más reducida. Cañete era una laricia, que al año de la Revolución se coloca como monumento conmemorativo de la Revolución de Mayo, una pirámide de escala más reducida, con una esfera en la parte superior, pero que luego, a mediados del siglo XIX,
se va a construir la pirámide que conocemos hoy en día, que está conteniendo esa antigua pirámide. O sea, la vieja pirámide está dentro. Y esta que la construye Prilidiano Pueyrredón, le incorpora también una estética italianizante, cabelicista italianizante. Pero ese cabildo que vemos allí, en la parte superior, va a tener modificaciones hacia 1870, porque que se lo va a volver italianizante. De esa imagen colonial hispana va a pasar a ser italianizante. ¿Y qué lo va a ocurrir? Inicialmente, ya sabemos que tenía arcos, este cabildo de 1810, que se había retomado la cubierta de teja, que de alguna manera se estaba entroncando la arquitectura peninsular ibérica, como pasaba en el territorio americano con el recurso de los arcos que allá ya eran utilizados, pero que aquí en la Argentina lo que se adopta es una imagen estética italiana. Incluso la misma torre va a ser mucho más elevada, para darle escala. Conclusión, esa torre no duró más que 15 años y la tuvieron que demoler por la sobrecarga que tuvo en la parte inferior y tuvieron que demoler porque hubo peligro de derrumbe. Pero igualmente el cabildo sabemos que transitó por mutilaciones por doquier, Avenida de Mayo, Diagonal Sur, hasta que en la década del 40 el arquitecto Mario José Buquiazo retoma justamente la idea de que había que darle ya un carácter y más que nada un respeto a nuestros antiguos monumentos que tuvieron que ver con nuestra emancipación y le da la forma que tiene hoy. Acá vemos el fondo de la Catedral de Buenos Aires, una obra de Próspero Catelén, la imagen ya hacia 1860, con esa fachada neoclásica. Nuevamente el pasado italiano parece evidenciado, pero la fachada está adosada a un templo de planta basilical. ¿Por qué basilical? Porque tiene una nave central y naves laterales, que no iba a tener esa fachada inicial. Ocurre que esta fachada neoclásica, la idea quién la tuvo, Bernardino Rivadavia. ¿Por qué razón? Porque quería europeizar a principios del siglo XIX a lo que actualmente es nuestro país. Entonces adopta la imagen y lo trae a un ingeniero francés para que tome el modelo del Palais Bourbon de París y que lo refleje en el futuro. Y vemos entonces que esa fachada neoclásica, con lo que está atrás, aparece como una tapa, como algo que se le antepone, que no tiene nada que ver con lo que está por dentro. Entendamos que la Catedral de Buenos Aires tuvo una fachada distinta, que incluso tenía el despliegue de dos grandes torres muy elevadas, que luego no se la pudo comunicar. Sí. La Casa Rosada. Lo que aquí vemos es que es plenamente italianizante en la intervención de Francisco Tamburini en 1890, cuando dos edificios, que por un lado era la aduana y el otro lado era la sede de gobierno, son unidos. La aduana se traslada a otro lugar y se genera ese gran pórtico como un arco de triunfo que está uniendo esos dos edificios. ¿Cómo sabemos inicialmente? Bueno, Tamburini también es autor de la parte posterior que da sobre la avenida Paseo Colón y sobre la calle Rivadavia, que es la entrada presidencial. Nosotros reconocemos siempre la Casa de Rosada de la Plaza de Mayo, pero en realidad la entrada principal del presidente es la que está sobre Rivadavia, sobre el lateral. Y entendamos de que esta obra, esta casa de gobierno, estuvo a punto de desaparecer. En la década del 30 del siglo XX, el presidente Agustín Pedro Justo tuvo la idea de generar una apertura de la Plaza de Mayo hacia el Río de la Plata. Entonces, ¿qué es lo que primero tenía que desaparecer? La casa de gobierno. Se empezó la demolición hasta que, cuando cambia de gobierno en 1938, asume el presidente Ortiz y detiene las demoliciones. Por eso, cuando uno se planta en la Plaza de Mayo y ve la fachada, dice: acá falta algo de un lado, el lado de la derecha de la calle Mendoza, porque eso se demolió. Y después se trató de remendar una fachada más o menos lograda, pero
Si uno pone la vista muy en detalle, se da cuenta que hay algunas cuestiones que no son muy originales del estilo. Pero con todo, esta fachada que tiene la zona del Paseo Colón, con todo ese repuesto de escultor y visitador. Sí. El Teatro Colón, que es un ejemplo, un exponente propio de lo que es el teatro a la italiana, con esa herradura, con esa platea, con los niveles laterales, con ese modelo tomado del Teatro Farnese de Parma, consustanciado con que justamente los palcos iban lateralizados, el escenario de un extremo, y que luego también las alturas, tomado un poquito del teatro modelo isabelino inglés, en el cual los distintos niveles son asimilados como para generar una visual hacia el escenario, pero sobre todo el teatro se convierte en un lugar de reunión social, porque no solamente el público iba para ver un espectáculo, sino que el público también iba para ser visto como tal. Y el programa del teatro estaba justamente pensado en esta situación. ¿Sí? Congreso Nacional, 1905, victoriano, repertorio italianizante en la fachada, aunque aquí ya aparecen algunas referencias que hablan del neoclasicismo. Estamos en el siglo XX ya, entonces hablamos del neoclasicismo porque es retomar el pasado clásico pero ya incorporando nuevos sistemas constructivos, particularmente la estructura del hierro como estructura armada, y replicando de alguna manera modelos externos vistos en otros lugares, particularmente el Capitolio de Washington, que es una obra también neoclásica de fines del siglo XVIII, es como que es reinterpretado. Aquí la presencia en esos dos volúmenes, a ambos lados, de grupos escultóricos en la parte superior, hablan de una influencia del neoclasicismo alemán, por el hecho de que el Reichstag en Berlín de alguna manera también maneja ese tipo de conjunciones entre volumen arquitectónico y conjuntos escultóricos. Todo ello con un alto grado de símbolo, de significación, porque es el edificio donde están los representantes de los ciudadanos. ¿Sí? Aquí vemos ya fuera de Buenos Aires el caso del italianizante en la obra de Luis Carabatti, un arquitecto italiano que ha trabajado mucho en esta ciudad de Catamarca, casa de gobierno, y acá vemos reflejado de alguna manera la idea del palacio renacentista. Es como que aparece más evidenciada la idea en este edificio de 2 niveles cuando trabajamos con, por ejemplo, el basamento o la planta baja inferior, a nivel de calle, con los paramentos a manera de piedra, que no son piedras tales, sino que a manera de un almohadillado, decimos nosotros, que es una superficie donde invita a ser piedra, pero no lo es. Y en la parte superior aparecen las rejas, la parte de hierro de las barandas, con la sucesión de aventanamientos, y ya coronando toda la fachada lo que llamamos el pretil, que es la parte superior de la cornisa de fachada, en donde aparece la herrería trabajada de manera artística. Ese modelo de basamento, desarrollo y coronamiento superior es un modelo claramente italiano, es un modelo claramente renacentista. Sí. La Catedral de Catamarca del arquitecto Luis Carabatti, interesante ejemplo en cuanto a una fachada que toma en cuenta la sucesión de columnas a la manera neoclásica en este caso, fuente italiana, fuente clásica, fuente griega también. Pero ¿qué es lo que incorpora aquí para evidenciar lo italiano? El acceso está indicado por un arco. El arco es un elemento italiano. Carabatti utiliza ese arco para indicar que esa es la puerta de acceso. Por allí se ingresa y de ahí el ingreso a la nave central de la catedral que desemboca en el altar mayor con la Virgen del Valle. Sí. O en este caso el Palacio de Justicia de Córdoba, un ejemplo también neoclásico muy interesante que si bien es concluido en la década del 30, ya en el siglo XX, es interesante ver cómo más allá del programa
de edificios de gobierno, de templos, también de los otros órdenes como legislativo y el judicial, es adoptado el modelo academicista neoclásico italianizante por el alto grado de simbolismo que tiene. Estabilidad, fortaleza, orden, que de alguna manera están transustando en este tipo de componentes arquitectónicos, porque tienen que una escala que es una escala sumamente importante en el contexto urbano inmediato. Sí. O en este caso lo que fuera el cabildo de Santiago del Estero de los hermanos Agustín y Nicolás Canepa, inicialmente destinado, le dicen el cabildo, en realidad era la casa de gobierno de Santiago del Estero, que luego devino en jefatura de policía. ¿Por qué? Porque la casa de gobierno fue trasladada a otro edificio neocolonial. Son esas cuestiones institucionales que a veces uno no las comprende, pero bueno. El hecho es que este edificio, esa torre que aparece en el medio, fue reconstruido. Le dicen popularmente el cabildo, pero nunca fue un cabildo institucional. Parece un cabildo, pero nunca fue en los hechos. Sin embargo, aquí vemos el tratamiento de un basamento, desarrollo superior y remate, con un repertorio de arcos, columnas, semicolumnas, o sea, es claramente italianizado. Sí. Y ahora vamos a Corrientes, una referencia general de nuestra ciudad que, como sabemos, si bien tuvo un acto fundacional en Arasatí, luego por cuestiones operativas que tenían que ver con la llegada de las embarcaciones, la llegada a la costa y el transborde y los conflictos que se generaban en las embarcaciones, que no podían llegar hasta la costa misma porque había una playa y era complejo, hace de que se traslade hacia proximidades de la Punta San Sebastián. Sabemos, fundada el 3 de abril de 1588 por Juan Torres de Villa y Aragón, pocos años después se traslada al sector de Punta San Sebastián, que es tomado como un fondeadero, o sea, como un puerto inicial de la ciudad, y a partir de allí se hace el trazado efectivo de calles, las manzanas y el parcelario, o sea, la división efectiva de las parcelas. Por eso nuestro centro histórico está próximo a esa zona, porque esa es la zona más antigua de la traza urbana de la ciudad. Sí. El reflejo de corriente según aquellos que pasaban en barco y sobre todo iban entre Buenos Aires y Asunción, viajeros. En este caso, una litografía, William Lord Owsley, en 1846. Tengamos en cuenta que la fotografía estaba en pañales en ese momento, en Europa ya tenía cierto desarrollo, pero aquí en nuestro contexto llegó mucho después. Entonces, ¿cómo se reflejaban las ciudades? ¿Cómo se las percibía? A través de los dibujos, a través de las pinturas. Eso tiene un alto grado de subjetividad, porque es la manera en que yo percibo y veo esa realidad. No es absolutamente objetivo. Por eso algunos dirán, pero qué elevada que es esa torre. Era la iglesia matriz seguramente, no era tan alta. Lo que pasa es que la visión de los viajeros hace que, vuelvo a repetir, tenga una alta carga subjetiva, es lo que yo percibo. Sí. La Plaza 25 de Mayo, que si bien está, como dice allí en nuestros días, pero que hay que entender de que esta plaza inicialmente fue un vacío absoluto donde se llevaron adelante distintas actividades festivas, religiosas, de tipo comercial. También ese vacío va a cambiar hacia fines del siglo XIX cuando se la va a parquizar con los nuevos conceptos devenidos de un planteo entendido como higienista, en el cual la vegetación va a empezar a gravitar con superficies verdes y con arborización. Y también con cambios que tienen que ver con que en el centro de la plaza existía ya un monumento hace ese tiempo que va a ser reemplazado ya entrando en el siglo XX por la del Libertador General San Martín, otorgándole ya el carácter particular y ese entorno inmediato que es justamente el perfil de las cuadras, que es el que le da carácter a la plaza y que fue el fundamento para que tenga una declaratoria de área monumental nacional. Sí. Y dentro de las obras destacadas de la ciudad, aquí vemos, bueno, lo que fuera
en realidad es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, pero tiene el rango de catedral de 1856, pero que en 1870 se la habilita, en donde se trasladan las imágenes de la antigua iglesia matriz ubicada donde actualmente está la Casa de Gobierno, y es una obra de un maestro alarife. Nicolás Grosso, no hay testimonio si era ingeniero, si era arquitecto, pero sí se lo asocia con un maestro alarife que es maestro mayor de obras, obviamente, pero que tuvo una formación técnica vinculada también a lo italianizante. Venía de Italia, que también tuvo participación en la construcción del antiguo edificio del Teatro Vera, del antiguo santuario del Tatí, como referencias, y que en ese caso acaba a trabajar incorporando esta fachada de columnas neoclásicas, con esa composición de las dos torres campanarios, el tímpano o triángulo superior, e internamente, como conocemos un templo, una nave central, las naves laterales, ese es el concepto de basílica romana, y esa bóveda de cañón corrido en la nave central, componentes plenamente italianos. Sí. Acá en el caso de la vivienda, la Casa La Graña de 1860, que también refleja en su fachada componentes propios del italiano. Entendamos de que esta obra ha tenido tiempos de abandono durante muchos años, que luego fue recuperada, fue prácticamente reconstruida, y que tiene un rango de monumento histórico nacional. Y acá también podemos ver un poquito lo que se acuerda, les decía, del Palacio San José. La fachada es una fachada que refleja lo italianizado. Tenemos un basamento en la parte inferior, el sector de fachada de desarrollo con los ventanamientos de esas pilastras y el coronamiento superior con esos pretiles o esas rejas superiores. Ese es un rasgo plenamente renacentista, es plenamente italianizante. Pero ¿qué pasa? Cuando ingresamos nos encontramos con un partido o una tipología española, que vuelvo a repetir, se puede retomar de la Pompeya de los tiempos antiguos en Italia, pero que sin embargo fueron los españoles quienes han incorporado ese modelo de vivienda en nuestro territorio. Sí. La iglesia del convento de San Francisco, en el cual se refleja un retranqueo del templo con un atrio en la parte anterior, que tienen esa cuestión, una similitud con el tema de la catedral, pero que sin embargo aquí se incorpora una serie de columnas o columnatas en los laterales, como tratando de generar la idea de que es San Pedro de Roma. A mí una vez me dijo un arquitecto, una colega que yo no sabía, la San Pedrito, la San Pedrito, la iglesia de San Pedrito, era esta iglesia. Todos decimos la iglesia de San Francisco, pero en realidad es la iglesia del convento de San Francisco, pero el patrón no es San Antonio de Padua. Digo porque si uno en Corrientes dice la iglesia de San Antonio, dice, ¿dónde queda esa iglesia? Dice. Un ejemplo pleno también, esta incorporación de las galerías laterales en una iglesia como tal, con componentes también ciertamente neorrománicos, que por ahí no son tan neoclásicos, pero en italiano, sí. La Casa de Gobierno del ingeniero Juan Cor. Aparece la galería reinterpretada hacia la plaza, como el ingeniero lo plantea, retomando el concepto de la galería de los tiempos coloniales, la fachada a manera de un gran portal sobre la plaza y la otra fachada lateral sobre el 25 de mayo, que es la entrada efectiva del personal, y lo que es la planta en donde aparece justamente la disposición de locales a manera de una vivienda de los tiempos coloniales. O sea, es una recurrencia. Por eso Ramón Gutiérrez habla de una arquitectura de fachada de tiempos italianizantes, porque la tipología era la prevalente del pasado colonial español, y sin embargo la fachada era la que estaba vestida con un nuevo ropaje. Sí. La iglesia de la Merced, un templo de una sola nave, que refleja ese espacio conductal visual orientado al ingreso que nos lleva hasta el altar mayor, con los altares laterales,
y una composición con una sola torre a eje en esa fachada sobrelevada sobre la plaza, en una esquina, y que en el lateral, si bien aquí no se percibe, vemos cómo esa pared sobre la calle Buenos Aires refleja los arcos del interior del templo. O sea, el interior está nuevamente reflejado al exterior, a la manera de lo que veíamos anteriormente en la Catedral de Pisa. Sí. La Casa Gómez, que es la actual Intendencia Municipal de la Ciudad de Corrientes, obra del ingeniero Pancol. En este caso vemos esa fachada en 2 niveles con número par de aventanamientos que hace que el eje de simetría no esté perfectamente definido en cuanto a una abertura, una puerta, como en los casos generales, sino que está desfasado, pero sin embargo genera toda una fachada armónica con todo el trabajo de herrería, particularmente en las ventanas de la planta baja, y el interior con esa sucesión, ese pequeño córtile, con esas loyas que son las galerías, tanto en el nivel inferior y superior, que están replicando a la manera también renacentista el espacio de una vivienda. ¿Sí? La Casa Cabral o el Ministerio de Seguridad, en donde lo más destacable aquí es que ese lenguaje de fachada, la misma idea de tipología, de patio, de armonía interna, pero cómo externamente ese repertorio neoclásico es tan evidente, tan preciso, tan marcado, con la incorporación de esas rejas de ventana, llamadas rejas cajón, porque se exponen hacia el exterior como un cajón adosado a la ventana. Y un minucioso trabajo de herrería que creo que es una obra exquisita en cuanto a las destrezas que tienen que ver con esa tecnología de hierro, que están trabajadas minuciosamente. Sí. Esta casa, que es la casa de Simoni, perteneciente en este momento al Poder Judicial de la provincia de Corrientes, por la calle de Buenos Aires a 400, creo que es un cabal ejemplo, estamos viendo otros, pero basamento, desarrollo y remate me parece que es clarísimo como para entender esa idea. Y cómo esto se refleja plenamente con una distribución de fachada con un eje de simetría bien marcado y con esta fachada que fue recuperada hace poco tiempo y que está reflejando todo ese repertorio plenamente italianizante, obra del ingeniero Pancol. Sí. La Sociedad Italiana de Socorro Mutuo, también del ingeniero Pancol. Yo acá repito mucho porque fue alguien que marcó, un ingeniero, un profesional de la región del norte italiano, del Piemonte, de Turín más precisamente, que estudió en el Politécnico de Milán, pero dentro de la escuela de ingeniería, vinculada más hacia las bellas artes y la estética. Y en este caso, la Sociedad Italiana de 1887, que tiene que reflejar en su fachada la cultura italiana. Entonces, ¿qué es lo que hay que adoptar como elemento representativo? Columnas, capiteles, arcos. La parte superior que aparecen con esos abalanzamientos circulares, pero si nosotros vemos la fachada, tiene muchos detalles con distintos significados que son dignos de ser apreciados. Hoy yo les comentaba que Filippo Brunelleschi del siglo XV, más precisamente en 1453, llevó adelante la obra del Hospital de los Inocentes de Florencia. Tenía una galería con arcos y una parte superior que era un volumen con aventanamiento. Quizás una imagen más sobria, pero es evidente que esto de alguna manera la obra de Colón está tratando de reflejar esa idea propia que viene de Florencia y obviamente con ello del Renacimiento. Sí. O el portal de acceso de la escuela de Sarmiento, frente a la Plaza 25 de Mayo. Esto de por sí nosotros lo tomamos en la jerarquía del acceso de la escuela. Es un acto de triunfo, si se quiere, de alguna manera también, porque se está reflejando esa cuestión. Con aquí se tomó algunas libertades, por ejemplo, en la parte superior el coronamiento pretil ya no utiliza elementos de cemento o herrería, sino que trabaja con ese sistema geométrico. Es como que está transgrediendo algunas cuestiones, algunas normativas. ¿Por qué? Porque el ingeniero
tomaba en cuenta lo que decían los tratados, pero se tomaba sus libertades, porque se las transgredía. Sí. La Escuela Belgrano, que también es autoría de Cole y que tiene este retranteo, un planteo muy original de un edificio internamente con enlazamiento, patio, galería y sucesión de aulas, pero aquí genera un retroceso en la fachada, o sea, la fachada de acceso no está sobre la línea municipal jerarquizada, está recibida, está hacia atrás, porque eso de retranquear hace que tenga jerarquía, porque se genera un pequeño patio anterior a manera de lo que sería un atrio en una iglesia, y eso le da una jerarquía. Y acá la recurrencia lingüística que vemos en columnas, arcos, tímpanos, el coronamiento superior, lateralmente el apuntalamiento, la herrería, o sea, la conjunción de elementos que hablan propiamente también de ese pasado italiano. Sí. Una vista de la ciudad en el siglo XX, ya esto es 1910 aproximadamente. Esto está tomado probablemente desde el último piso de lo que fuera el Hotel Buenos Aires por la calle Pellegrini. Lo que ven ahí ustedes que fuera en aquel momento el Banco de la Nación Argentina, ahora es la Cámara Federal de Apelaciones, que está en Pellegrini en La Rioja. Y fíjense en la elevación de la torre de la iglesia de la Merced. Las calles eran calles todavía adoquinadas con el sistema de tranvía, ya había energía eléctrica, porque de ahí no se nota que sean detalles, pero ya estaba el cableado. Pero fíjense cómo la calles es una sucesión de fachadas con un lenguaje que no es exactamente igual uno u otro, pero hay una armonía, hay una integración, porque todas estaban adoptando ese lenguaje itálico. Y fíjense lo que es actualmente la Escuela Llano, cómo se puede ver desde arriba el concepto de que es ese patio, galería y sucesión de habitaciones. Es como que hay una convivencia entre la cultura española y la cultura italiana que conviven en la región, que es lo que se dio en gran parte de nuestra arquitectura. Sí. El Teatro Vera, en este caso ya vimos un poquito el Colón y el Vera, que esa destreza técnica se va a evidenciar por la cúpula corrediza y por la platea que se levantaba a un nivel de escenario, y que eso en 1913 era un alarde de alta tecnología para la ciudad. Era un recurso utilizado ya en varias salas del país, pero sin embargo para la región era un alarde. Dentro de todo este contexto de este repertorio de teatro a la italiana, que yo había comentado anteriormente, o sea, recrear una imagen adoptada proveniente del pasado italiano, con la referencia que hacía del Teatro Parma, el Teatro Farnese, de Parma, del siglo XVIII, y que luego se va a recrear también aquí en la sala y luego en esa fachada, en donde el acceso se antepone como un volumen, que sobresale y tiene una gran escalinata, y con todo un repertorio lingüístico de fachada en la que ya hay incorporaciones propias del Art Nouveau. ¿Por qué? Porque ya estamos en el siglo XX. Damos en cuenta que este es el actual edificio, pero que el anterior que tuvo ya fue demolido, bueno, reemplazado por sí. Ya en el siglo XX, la obra de estos arquitectos que son Adolfo Gallino Ardoy y José Esteves. Gallino Ardoy fue el primer correntino egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires a principios del siglo XX, y José Esteves fue su socio, que trabajaron conjuntamente en varias obras en Corrientes y después se separan ya a lo largo del siglo, de la década del 20 aproximadamente, van a tomar distintos rumbos, pero tuvieron presencia sobre todo en la Municipalidad de Buenos Aires con algunas obras de importancia como la construcción de la avenida 9 de Julio. Pero volviendo a Corrientes, lo que ahora entendemos que es el Banco Santander y que fuera el Banco Popular de Corrientes en algún momento, y que fue de 1910, una obra que fue intervenida en la parte superior, pero que sin embargo, fíjense, el portal de acceso a los bancos que jerarquizaban ese acceso en esquina, porque la ochava te daba la posibilidad de que se pueda dar la visualización desde distintos puntos de la cuadra.
Y ahí es donde aparece también el repertorio academicista italiano, incorporando una figura escultórica, un busto, que es el de Mercurio. Mercurio, ¿qué es? El dios del comercio en la cultura romana. Entonces, ahí se adopta ese elemento y se lo entroniza en ese punto. Sí. O lo que es actualmente, lo que se está construyendo, que es el Museo de Arte Contemporáneo, que fuera la sede inicial, según los datos de lo que iba a ser el Banco Hipotecario de Corrientes, pero que todos lo conocemos como el Banco Provincia. Lo que fue durante muchos años, cuando se crea el banco, en 1950, esta fue su sede central. Y aquí Gallino, Ardón y Esteves también recuperan y retoman esos elementos propios del academicismo italiano y los reflejan en un edificio de gran volumen y que creo que en 1910 habrá tenido un impacto muy importante en el centro de la ciudad, porque la altura que tiene hoy en día este edificio, la escala, todavía sigue llamando mucho la atención, cuando ya tenemos una ciudad que está con muchos edificios torres, y sobre todo el edificio que está enfrente de donde fuera también el banco, y que hace de que este edificio también se destaque por ese peso, por esa volumetría y por el reconocimiento de un basamento, un desarrollo y un remate superior. Voy a agregar ahora que está María del Carmen, ayer lo que ellos exponían, bueno, un dato. La escuela normal, Juan Pujol, tiene sí, una estética academicista italiana también interesante, neoclásica, pero paradójicamente estaba incorporado en un proyecto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que era la Dirección Nacional de Arquitectura Escolar, y el autor era un francés, René Villeneuve. Pero ¿de dónde viene esa vertiente? A ver, ¿qué tiene que ver un francés con el italianizante? Por el hecho de que Villeneuve no egresó de la Academia de Bellas Artes de París, donde ahí se inculcaba justamente el academicismo y la estética del neoclásico, la estética del neoclasicismo. La Escuela Normal Pujol, en conjunción con el Colegio San Martín, que también adopta una imagen similar, y el que sería disruptivo aquí es la Escuela Normal de Maestro José Manuel Estrada, porque si bien es contemporánea, adopta un esquema que es el funcionalismo inglés. Eso para tener en cuenta, ese es un detalle, pero sobre todo estos edificios que están en el área central de Corrientes, como el Nacional y la Escuela Normal Pujol, que también están de alguna manera dando continuidad a esta estética que no sigue. Sí. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. A mí siempre me llamó la atención